pueda ingresar, ¿sí? Vamos a ver primeramente lo que es la vía enteral. La vía enteral también es llamada vía digestiva. En esta vía, la absorción se va a realizar a través de la mucosa de todo el tubo digestivo. Por eso comprende lo que es, como les dije, la vía oral, la vía rectal, la colónica y la sublingual. Primeramente vamos a ver la vía sublingual. Esta se coloca por debajo de la lengua en lo que se denomina el plexo venoso. Normalmente los medicamentos que son liposolubles van a atravesar de manera rápida o fácil las membranas. ¿Cuáles son las ventajas de esta vía? Su absorción es rápida, se administra de igual manera, de manera fácil. No necesita una persona que sea capacitada para poder utilizar esta técnica. Es cómoda y la velocidad de absorción es grande. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar esta vía? No todos los medicamentos que se utilizan para administrarse por esta vía tienen buen sabor. Son pocos los medicamentos que se necesitan que sean liposolubles y muchos de ellos pueden ser irritantes, es decir, van a lastimar la mucosa gástrica. Por ejemplo, tenemos lo que es la nitroglicerina. Este es un medicamento que normalmente se utiliza cuando existen personas con dolor de pecho, es decir, con angina de pecho. Y esto sucede cuando el corazón no recibe irrigación sanguínea. Así también tenemos otro medicamento como ser la nifedipina o llamado también Adalat, que es considerado como un antihipertensivo. Este nos va a permitir regular lo que es la presión arterial, ¿no? También tenemos diferentes medicamentos como ser la oxitocina, que es una hormona que se utiliza para inducir el parto o ayuda en la producción de la leche cuando la persona está amamantando, ¿no? Otra vía de administración es la vía vestibular. Esta se aplica a nivel del carrillo y la encía, es decir, a nivel de la mejilla. Este puede ser poco utilizado. Muchos medicamentos que se administran, como para el resfrío, utilizan esta vía. ¿Cuáles son las ventajas? La absorción es rápida, es decir, tiene las mismas ventajas y desventajas que la vía sublingual. La absorción es rápida, es de fácil administración, no necesita de un personal con experiencia para utilizar esta técnica y la velocidad de absorción es grande. ¿Cuáles son las desventajas? Existen medicamentos que no tienen buen sabor, también pueden irritar lo que es la mucosa gástrica. Como les dije, por ejemplo, lo que son las pastillas, existen vitaminas, hay pastillas de miel, pastillas de propóleo, como por ejemplo también los caramelos, los multibióticos que se utilizan en este caso para resfríos. Luego tenemos la vía oral. Esta se utiliza la boca y el mecanismo de deglución. ¿Cuáles son las ventajas? Esta vía es la más utilizada, es cómoda, no necesita de un personal especializado para utilizarla, tampoco necesita un ambiente que requiera equipos o que requiera algún tipo de utensilio especial para poder utilizar esta vía. Tiene seguridad y es bien tolerado, ¿no? El medicamento normalmente con esta vía es bien tolerado. ¿Cuáles son las desventajas? La absorción es lenta, puede ser errática. Con esta vía de administración utilizada, se recomienda o se tiene algunas recomendaciones, como por ejemplo cuando se administran medicamentos con el estómago lleno, se sabe muy bien que puede disminuir lo que es la velocidad de absorción. En cambio, cuando se lo administra con estómago vacío, la velocidad de absorción es más rápida, que es lo ideal, ¿no? Pero hay algunas personas que con algún medicamento pueden padecer gastritis, ¿no? Entonces el médico lo que hace
es recetar un medicamento en estómago lleno, ¿no? Después del desayuno, que no hay ningún problema. Lo único que hace es disminuir la velocidad de absorción. También se recomienda no administrar cuando se consume leche. De igual manera, la absorción es lenta. En cambio, cuando se la administra con agua, la absorción es más rápida y es mucho mejor. En el caso de que el paciente sufra de diarrea, el tránsito es rápido, la mucosa secreta agua y por tanto permite que en muchas ocasiones el medicamento no se absorba, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces todas esas situaciones. Cuando hablamos también de lo que es la vía oral, estamos hablando de un fenómeno o el efecto de primer paso. De manera resumida, este fenómeno trata de aquel proceso por el cual algunos fármacos son metabolizados en el sitio de absorción y la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Nuevamente, el fenómeno o el efecto de primer paso es aquel fenómeno por el cual algunos fármacos son metabolizados en el sitio de absorción y la circulación sistémica, es decir, antes de que lleguen a lo que es el hígado. Como les dije, en el hígado se va a metabolizar la mayoría de los medicamentos. ¿Está claro, muchachos? Perdón. ¿Está claro? Sí, doctor. Doc, tengo una duda. ¿Sí? En la parte de desventajas de la vía, no me acuerdo ahorita el nombre, de la segunda vía, había una parte donde decía que era errática. ¿A qué se refiere con errática? No te entendí. ¿Podrías repetir, por favor? Ya, en la presentación de las vías había una parte que mencionó de la segunda vía, eh, que era errática. Pero bueno, la desventaja de la vía que tenía una absorción lenta y que era errática. ¿Qué significa errática? De la vía, ¿de cuál vía me estás hablando? ¿Del oral? Sí, Ya, se refiere, hablamos de errático porque en muchas ocasiones cuando administramos con esta vía, que es la vía oral, la absorción puede ser errática. Quiere decir que el medicamento no se absorbe de manera completa y por tanto disminuye su efectividad. Quiere decir que no es errática al administrar por esa vía. Entonces se escoge otra vía. Por ejemplo, en el caso de los niños, muchos niños no toleran algún medicamento por vía oral y sí lo hacen por vía rectal. muy ¿Sí? bien, Entonces gracias, a doctor. eso se refiere. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro, gracias, doctor. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora veremos la vía rectal. Como les dije, esta vía mayormente se utiliza en los niños. En esta se utiliza el canal anal y el recto para la administración. Por ejemplo, se pueden administrar lo que son los microenemas, como el sulfato de bario, o los supositorios. ¿Cuáles son las ventajas? Como les dije, tiene una absorción rápida. En segundos ya pasa a lo que es el torrente circulatorio. No hay efecto de primer paso como sucede en la vía oral y es útil en los niños. La desventaja es que puede ser incómodo, por eso necesita un ambiente adecuado para su administración. Irrita la mucosa del recto. No todos los medicamentos se administran por esta vía. Como les dije, solamente los liposolubles. En el caso de los liposolubles, como les dije, se absorben, se distribuyen y se eliminan con mayor rapidez, ¿no? Y también es una desventaja porque puede afectar al pudor de las personas, ¿no? Y finalmente la vía colónica. Esta vía solo se utiliza en el caso de algún tipo de cirugía o cuando se prepara al paciente para un estudio y se necesita limpiar el intestino grueso.
Esta vía puede utilizar lo que son medicamentos como los enemas y tiene medicamentos que se vayan a absorber, ¿no? Como les dije, más que todo para cirugías y para estudios. También se pueden utilizar algunos tipos de antiinflamatorios que actúan localmente, ¿no? Bien, ahora tenemos la otra parte, que es la vía parenteral. Significa paralelo al intestino. Como les dije, en esta vía se utiliza un dispositivo. La idea es que atraviese ya sea una o dos capas de la piel o de las membranas por medio de una inyección, ¿no? Esta vía comprende lo que es la vía transdérmica, la subcutánea, la intradérmica, la intra o endovenosa, la vía intramuscular, la peridural, la intraarterial, la intraarticular, tenemos la vía intratecal, intrapleural, intraperitoneal, la raquídea o intrarraquídea y la parenteral o tópica. Vamos a ver cada una de estas. En la vía transdérmica o llamada también percutánea, esta atraviesa la dermis. Mayormente para esta vía se utilizan lo que son los parches, como ser los parches de estrógeno, los parches de nitroglicerina o nitroparche, los parches de clonidina, que es antihipertensivo, también insecticidas como órganos fosforados, los parches de hormonas femeninas y parches de nicotina, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de esta vía? La absorción puede ser lenta y el efecto es prolongado. Es cómoda de utilizar, necesita muy pequeñas dosis para actuar. Y las desventajas es que hay pocos medicamentos que se administran por esta vía y deben ser liposolubles. Y muchos de ellos también pueden causar irritación a nivel de la piel. Esta otra vía, que es la vía intradérmica, de igual manera utiliza el dispositivo de una jeringa y una aguja. Se introduce a nivel de la dermis. Este medicamento permite la administración, esta vía permite la administración del medicamento por diferente vía al oral. ¿Cuáles son las ventajas? Necesita muy pequeñas dosis para actuar, de igual manera. Y las desventajas es que puede ser lenta, también puede ser dolorosa, es difícil de administrarse, es por eso que tiene que hacerlo un personal capacitado, un personal especializado y en un ambiente también especializado o que esté adaptado para esta técnica, ¿no? Se utilizan normalmente para vacunas y para pruebas de sensibilidad, por ejemplo, para la tuberculosis. De igual manera, se utilizan para la administración de antibióticos, también algunos analgésicos, antiinflamatorios, ya sean también neurolípticos, corticoides, etc. La vía subcutánea, esta vía normalmente se la administra a nivel de la grasa que está por debajo o debajo de la piel. Se la coloca en un ángulo de 45 grados en la zona grasa. También se administra en dosis entre 0,5 a 12 cc. Las ventajas es que la absorción se la puede realizar o se la puede colocar a nivel del abdomen, a nivel de la cara anterior del antebrazo, a nivel del muslo, deltoides, y en esta parte se inyecta menor volumen para algún tipo de vacunas también, o se lo utiliza para inyectar insulinas. ¿Cuáles son las desventajas? Cuando se utiliza esta vía, se sabe que duele mucho menos que la anterior, ¿no? Es menos dolorosa. También se necesita de una persona capacitada para poder realizar la técnica. La absorción es lenta. No se usan volúmenes grandes, como les dije, entre 0,5, 1 a 2 cc. Y se puede utilizar para diferentes tipos de vacunas. Puede ser para sarampión, antirrábica, la insulina, también para heparina,
adrenalina, también se la puede utilizar para la fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Pueden haber diferentes tipos de analgésicos también que se puedan colocar por esta vía o otro tipo de medicamentos que utilicen esta técnica, ¿no? En el caso de la vía intra o endovenosa, esta es una de las más utilizadas también. Utiliza una vena, puede utilizarse también la yugular interna o también en el caso de la femoral, ¿no? O también en la parte del brazo, en la parte delantera del pliegue del codo. Y esta utiliza la administración de diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Se puede colocar lo que es solución fisiológica, solución de glucosa, se utiliza también para antibióticos, para analgésicos, para antiinflamatorios, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta vía? En esta, el medicamento no se absorbe, llega directamente al torrente sanguíneo, es decir, no hay efecto de primer paso, como en el caso de la vía oral. Se utiliza cantidades necesarias, no es muy dolorosa, pero sí requiere de un especialista, ¿no? Entonces esa es la desventaja. Si no se sabe colocar bien o no se sabe utilizar esta técnica, puede llegar a causar algún tipo de infección, ¿no? Es difícil administrar medicamentos con esta vía en los niños, ya que requiere o precisa la cantidad, ¿no?, de medicamento necesario para algún tipo de solución que se prepara, ¿no? Puede llegar a producir alergias, como les dije, si es que no se sabe utilizar realizar la técnica, ¿no? También es ideal para introducir agua. Se puede introducir solución fisiológica, electrolitos y sangre. Ahora tenemos la vía intramuscular. Como su nombre lo indica, se coloca a nivel del músculo, a nivel del glúteo, puede ser cuádriceps, deltoides, etcétera, ¿no? Esta vía se utiliza para colocar vacuna antitetánica, toxoide tetánico, o también algún tipo de vacunas, como ser la anti-DRH, que se coloca en el caso de eritroblastosis fetal. ¿Cuáles son las ventajas? La absorción es rápida por ser muy irrigado, ya que se coloca en la parte de los músculos. Se colocan volúmenes relativamente grandes. Se introduce gran cantidad de medicamento y es poco dolorosa. Las desventajas también requiere de un personal especializado, ya que si no se sabe utilizar esta técnica, de igual manera puede causar algún tipo de infección, ¿no? Y para eso, para tratar infecciones, sabe muy bien que se tienen que utilizar diferentes antibióticos. Vamos a hablar ahora de la vía intraarterial. Se utiliza en el caso de oncología, en terapia tumoral, y se utiliza también la arteria hepática, ¿no? Para esta se necesita un equipo de radiografía y, de hecho, un personal especializado. En la vía intraarticular se la realiza a nivel de las articulaciones y también un equipo especializado o un personal especializado que sepa cómo realizar esta técnica, ¿no? En el caso de la vía intrapleural, esta se lo utiliza en el caso de cuando existe, ¿no?, en la pleurodesis, que es una secreción de líquido. Esta se produce como consecuencia de procesos tumorales en la pleura o procesos inflamatorios. Esta vía intrapleural se la puede utilizar para administrar diferentes tipos de anestésicos, los cuales se coloca entre lo que es la pleura parietal, posterior externa, y la pleura visceral, que es la parte interna. Se utilizan para diferentes enzimas proteolíticas y diferentes tipos de antibióticos.
En el caso de la vía intraperitoneal o intraabdominal, esta vía es un método que se utiliza para administrar medicamentos directamente a la cavidad abdominal a través de un tubo delgado. Luego tenemos la vía intrarraquídea o intratecal. Esta atraviesa lo que es la dura madre, donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En el espacio subaracnoideo. Se utiliza para colocar anestésicos y antibióticos como terapia al sistema nervioso. En los medicamentos, como les dije, se inyecta en la parte baja de la espalda, perdón, mediante lo que es la técnica de punción lumbar. El medicamento va directamente al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que describe lo que es el espacio lleno de líquido localizado entre las delgadas capas del tejido que recubren lo que es el cerebro y la médula espinal. En este caso, se pueden inyectar medicamentos, ya sea en el líquido o extraer una muestra para diferentes tipos de análisis de laboratorios. ¿Qué medicamentos se pueden administrar utilizando esta vía? También les mencioné la lidocaína, puede ser los esteroides, los antiinflamatorios, los antibióticos, también analgésicos, los citostáticos y algunos medicamentos o antibióticos también que se utilizan como la anfotericina B para el caso de la meningitis crónica. Otra vía que se utiliza es la vía peridural. Esta se coloca en el espacio peridural fuera de la dura madre y en el caso solamente de anestesia local durante el parto. La vía tópica es de acción local. En esta se utilizan diferentes cremas a nivel de la piel, colirio para los ojos y gotas al oído. La vía intramedular, como su nombre lo indica, se coloca a nivel de la médula ósea. Y la vía inhalatoria, utiliza el pulmón como órgano de administración. En esta se pueden administrar gases, aerosoles, están los líquidos volátiles, anestesia, también administración de lo que es el oxígeno, líquido atomizador en pequeñas cantidades y los líquidos vaporizables, así también como nebulizadores. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta vía? Es fácil de usar, la absorción es rápida a través de la membrana y tiene un efecto inmediato. Y las desventajas que puede llegar a causar irritación de la vía aérea, ¿no? Muy bien. Bien, bien muchachos. Vamos a quedar aquí. De todas maneras, yo les dije que iban a presentar un trabajo. ¿Y el trabajo en qué consiste? En que tienen que averiguar, tienen que investigar de manera personal entre 2 a 3 ejemplos de medicamentos que se administran por cada una de las vías que hemos llevado. ¿Sí? Como les digo, solamente 2 a 3 ejemplos de cada una de las vías. Obviamente existen otras vías de administración. Yo he mencionado las más utilizadas. Pueden existir lo que son la vía genitourinaria, está la vía conjuntival, puede haber lo que es la vía intravascular, la vía intraósea, etcétera, ¿no? La intraneural. Ya depende de ustedes si quieren ampliarlo un poquito para presentar en el trabajo, ¿sí? Yo les estoy pidiendo de todas las vías que les he dado, entre 2 a 3 medicamentos que se administran por esas vías. Pero yo no quiero que me coloquen inflamatorios, anestésicos o antibióticos o antiinflamatorios, etcétera, ¿no? Yo quiero que me digan el nombre. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿qué antibiótico se puede administrar en cualquiera de estas vías? Existen diferentes tipos de antibióticos, está lo que es la penicilina, la cefalosporina, están
las sulfonamidas, están los ¿cómo se llama? Los carbamatos, o sea, son ejemplos de diferentes tipos de antibióticos y de medicamentos que pueden administrar por estas vías. ¿Sí? Entonces no quiero que me lo pongan de manera general. ¿Me dejo entender? Sí, doctora, solo de lo que avanzamos, ¿no? O añadimos más, como se les dijo. Depende de ustedes. Como les dije, solamente los que hemos avanzado, si ustedes gustan, está muy bien. Pero si quieren ampliar un poquito más su trabajo, lo pueden hacer. ¿Ya? Les voy a dar una semana. Por eso me hubiera gustado pasar ya esto el día de ayer. Bueno, al otro grupo ya les di el trabajo el día miércoles, ¿ya? Pero no hay problema, les voy a dar una semana. Normalmente lo que yo hago es dar un trabajo a la par, ¿sí? Entonces avanzo con ambos grupos a la par. Rocío, creo que querías hablar. Doctorita, ¿este trabajo va a ser manuscrito o en computadora? ¿Lo vamos a subir al Classroom? Eso quería saber. Todos los trabajos que les voy a dar, ya creo que les mencioné, ¿no? La primera clase, sí o sí lo van a hacer, lo van a presentar en Classroom de manera individual. Voy a ver si algunos son en grupo, también lo voy a mencionar en la clase o en el Classroom. Pero ese trabajo es individual de forma escrita. Sí, pero yo les adelanto, todos los trabajos que yo les dé tiene que ser escrito a mano, nada computadora. Sí, las carátulas lo pueden hacer cuando sea grupal, porque tienen que colocar el nombre de todos, ¿no? De todos los integrantes. Pero cuando es así de manera individual, no. ¿Sí? ¿Está claro? Está bien, doctor. Bien. Muy bien, bien chicos, entonces si no tienen más dudas, no hay preguntas, quedamos acá. Y para la siguiente clase me gustaría que lean acerca de farmacodinamia. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar esa parte la siguiente semana. Bien. Bien muchachos, quedamos aquí. Que tengan buenas noches y que tengan, sí, Adriana. Doctora, buenas noches. Quería preguntarle, ¿cuándo va a subir las diapositivas del tema que acabamos de avanzar? Ahora mismo. Está bien, gracias. No tienes por qué. Ahora mismo lo voy a subir, ¿ya? Mayormente lo que hago es eso. Una vez que termino la clase, lo subo inmediatamente, ¿ya? Y no sé si les gustaría, bueno, creo que les he pasado, no, al otro grupo les he pasado. Si ustedes están de acuerdo, tengo algunos libros de consulta que se los puedo pasar también por Classroom, pero depende de ustedes. Sí, doctora. Por favor. Sí, doctor, por favor. Ya, muy bien. Lo voy a subir entonces. Bien, bien muchachos, entonces quedamos aquí y cualquier duda, cualquier consulta, con todo gusto lo pueden realizar. Bien. Que tengan un buen fin de semana y que tengan una linda noche. Gracias, doctor. Luego. Gracias, doctor.